Hace un tiempo, creo que fue el año pasado, yo conté una experiencia espiritual que viví aquí, que estaba orando por una persona y Dios me dijo decirle que yo estoy en su asunto. Y me sonaba que no era muy espiritual la frase, ¿no? Porque eso era más impactante decir, estoy en su crisis, su problema, pero la palabra era así, estoy en su asunto. Y yo le declaré esa palabra y fue algo muy fuerte lo que sucedió con esa persona. Y eso se repitió 2 o 3 veces en lugares fuera de Buenos Aires que yo fui a predicar. Y sucedió lo mismo, ¿no? Algo muy fuerte que yo no desconozco porque tiene que ver con la persona que recibe la palabra y su trato con Dios. Pero estaba orando estos días y me vino otra vez decirle que yo estoy en su asunto. Y yo miré para todos lados y entendí que era para mí porque no tenía nadie conmigo, ¿no? Y como suelo, siempre que recibo algo de Dios, soltarlo para la iglesia para que vuelva a caer algo nuevo de Dios luego de soltarlo, eso es lo que voy a hacer esta mañana, decirte que Dios está en tu asunto. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 45. Muy pertinente para esta semana tormentosa. La pastora Graciela hoy no iba a estar y Dios me ama tanto que me la dejó porque no pudo volar. Tuvo 2 cancelaciones de su vuelo, así que está acá. Así que yo contento porque iba a estar solo como Mefiboseth en casa. No, bueno, ¿qué va a hacer? Dios tiene el control, mi amor. Ok. O sea, ella veía los rayos y decía, ay, Señor, y yo decía, vamos todavía. No es verdad. Bueno, un poquito es, pero no todo. Es que yo oré demasiado ahora que se va y me deja a mí y se va a predicar. Eso es una locura, no puede ser. Muy bien, Marcos 6. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar. Y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué interesante, ¿no? Lo que dice la palabra. Los discípulos, para situarte en el contexto de lo que pasaba, los discípulos acababan de llegar, de estar trabajando mucho, de estar en el momento de la alimentación de los 5.000 hombres, que multiplicado por su familia serían unos 20.000 aproximadamente. Y me detengo en algo interesante que está ahí al final, ¿no? Fíjense que la palabra cuenta que lo primero que Jesús hace es que se ocupó de sus discípulos y su problema, pero agrega una frase ahí final que ellos no supieron, que es para nosotros, no para ellos, porque a nosotros nos revela que no entendían, y eso se refiere a lo que había acontecido antes del momento de la barca. Fíjense que ahí al final del versículo, del pasaje dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, ¿no? Así que interesante porque nos revela lo que había sucedido unas horas antes, la alimentación de los panes. Pero antes de esos versos, de la alimentación de los panes, de todos esos versículos donde relata lo que sucedió, había otra cosa que había sucedido antes de ese milagro maravilloso que experimentaron. Dice la palabra del Señor que había ungido a sus discípulos. Jesús los había ungido y les había enviado de 2 en 2 a ir a toda aldea y predicar el evangelio. Y dice ahí la Biblia que los discípulos llegaron donde él estaba, contentos luego de la salida, a contarle las maravillas y las cosas que Dios había hecho a través de ellos. Impresionante, le contaron cómo la gente había sido sanada,
cómo había personas que habían recibido su espíritu, cómo habían ocurrido cantidad de milagros. Le hicieron un reporte de lo que habían vivido en esa salida de 2 en 2. Sin embargo, el Señor, al verlo, dice la palabra que se dio cuenta que estaban agotados, que estaban cansados, ¿no? Ellos venían de predicar, de trabajar, de llevar la palabra. Ahí no andaban en auto ni en Uber, ahí había que caminar, patear y de aldea en aldea. Y Jesús los ve cansados y dice la palabra que tan pronto como los vio, les dijo: vamos a ir a la otra orilla a descansar. Escuchen esto, ¿eh? Vamos a ir a descansar a la otra orilla. Y se subió a la barca con ellos. Esto es anterior al pasaje que leí. Se subió a la barca con ellos y cuando llegó a la otra orilla en el bote, se encuentra con una multitud impresionante. La cara de los muchachos, ¿se imaginan, no? Dice la palabra que Jesús encima los miró y yo pienso que estaban los discípulos oyendo: ¿y ahora qué va a hacer este, no? Dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos. Que tuvo compasión de la multitud. Yo tenía que probar este hoy, ¿no? Ahí va. Vi que me mirabas con cara amenazante y no entendía. Pero es porque me están robotizando. Hola. Vamos a probar. Ahí estamos. Ingeniero de sonido. Ustedes, si no escuchan, háganme saber una seña y vuelvo al otro, ¿eh? Pero dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos, así que imagínense los muchachos, ¿no? Estaban cansados de todo el trabajo que habían estado haciendo y por todo el tiempo que habían estado predicando y por todo el tiempo que estuvieron haciendo milagros y llegan acá con el propósito de descansar. Dice que Jesús tuvo compasión de la gente. Y entonces no solamente Jesús se pone a predicar, y se pone a predicar largo, sino que además de eso, cuando llega el momento de descansar, cuando dicen acá, bueno, ya está, se hizo largo pero terminó, pasaron unas cuantas horas, y llega el momento donde ellos le dicen al Señor: esta gente tiene hambre. La verdad no fue una frase misericordiosa, no sabían cómo hacer para que termine el asunto y poder descansar. Dice Jesús: mira, tienen hambre, mejor despedirlos para que se vayan a comer a sus casas. Y el Señor le dice: no, denle ustedes de comer. Es una cámara oculta, habrán pensado los discípulos, a ver cómo reaccionamos, ¿no? Yo no sé si te pasó alguna vez que si alguna vez te invitaron a vos a descansar y vos terminás trabajando. A mí me pasó muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando lo invitan a comer al pastor y cuando uno llega, sacan una lista así de 48 preguntas para que conteste la historia de su vida y de la iglesia en un rato, ¿no? Bueno, pueden hacerlo, pero con una buena alimentación, como fue tu caso, que no fue un menú tan amplio que puede contestar todo. Pero esto fue lo que pasó, ¿no? Ahora, la Biblia nos muestra de muchas maneras que el Señor conoce la profundidad de nuestro corazón. No la superficie como podemos conocer entre nosotros, sino que Él conoce lo profundo, lo que nadie más conoce. El Señor conoce lo que vos pensás. Y yo creo que para Jesús debe haber sido difícil, muy difícil caminar con los discípulos durante esos 3 años. Él sabiendo todo lo que ellos pensaban en todo momento y en todo lugar. Porque hay ocasiones que la palabra dice, así dice, y sabiendo Jesús de lo que ellos pensaban, y explica. Y sabiendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo esto, les dijo aquello. Esto lo vemos varias veces en los evangelios. Es decir, que Jesús sabe lo que vos y yo pensamos todo el tiempo, aunque nadie más se dé cuenta, Él lo sabe. Él sabe realmente qué está pasando en lo profundo de nuestro corazón. Y esa gente estaba trabajando de manera incansable, estaban dedicando su vida al obrar de Dios. Y venían de haber visto, como dice el texto anterior, milagros, venían de estar predicando y Jesús les dice: los veo que están cansados, vamos a descansar. ¿Cuál es la duda en eso? Pero aparece la multitud y Jesús prioriza la misericordia al descanso, esos planes de Dios que no son los que a veces vos y yo esperamos,
Y para colmo uno tiene que obedecer porque sabe que en la obediencia está la bendición y tiene que poner la mejor cara. Como el pastor cuando no tiene ganas de predicar, pero se para acá y hace. Y la gente dice, qué bárbaro, el pastor nunca tiene problemas. Si quieres después te cuento. Ahora imagínense cómo estaban ellos sirviendo esos panes y esos peces a cerca de 20.000 personas. Un garrón. Y encima venían muertos de haber hecho la tarea anterior. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en momentos donde estamos haciendo algo para Dios, trabajando para Dios, pero nuestro corazón no está en la dirección correcta? Podemos venir a la iglesia todo lo que queramos, pero nuestro corazón no está en la dirección correcta. Y Dios lo sabe. Y es entonces cuando necesitamos una intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Y el Señor permite muchas veces esos procesos en nuestra vida que no siempre entendemos o muchas veces no entendemos. Y Él estaba metiéndolos en un proceso completo y complejo. Así que cuando terminan, los mira, ya estarían exhaustos después de darle de comer a los 20.000, y los mira y le dice, bueno, ahora vayan sin mí, yo me voy a ir al monte a orar. Y ahí no le digamos nada por si acaso, habrán dicho, vámonos, rajemos rápido, dejemos que se vaya a orar. Y dice que se fueron, ¿no? Ahora, imagínense, ahí están los discípulos agotados. Jesús le dice, bueno, ok, váyanse a la otra orilla a descansar, yo me voy al monte a orar. Ellos llevaban varios días sin descansar y van en la barca y dice que era ya de madrugada, alrededor de las 5 de la mañana, porque depende, algunos teólogos hablan desde las 3 a las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Así que digamos tipo 5 de la mañana, Jesús se va al monte a orar y de ahí dice que él los estaba viendo. Se fue al monte a orar, pero lo seguía viendo desde el monte y que veía que estaban remando con gran fatiga y que el viento era contrario y que se levantó una gran tormenta como la de ayer. Ahora bien, Dios es soberano, es omnipotente, todo lo sabe. O sea que cuando Él se fue al monte a orar, Él sabía lo que iba a pasar en la barca. Él sabía la tormenta que se iba a levantar. Y entonces Él está ahí mirando desde el monte y está viendo a los discípulos en medio de la tormenta. Y Él sabe y los ve que están tremendamente agotados y cansados y que siguen remando y remando contra la corriente. Cualquiera diría, cualquier conocedor de Dios y la palabra, diría que en ese momento entonces Jesús tenía que decir, basta la tormenta. Pobre mis muchachos, se merecen un descanso. Eso es la lógica que esperamos los que conocemos a un Dios que nos ama y un Dios que es bueno todo el tiempo. Y eso es lo que vos y yo muchas veces queremos y esperamos de Dios. Que la tormenta se calme inmediatamente cuando dice, Señor, ayúdame en esta. Cerrar los ojos y decir, ahora, Eso es lo que estarían pensando ellos. Pero a Jesús le interesaba algo más profundo que simplemente hacer un milagro que para vos y para mí es imposible y para Él es nada. Lo hace como quiere y cuando quiere. Lo que Él quería es un corazón renovado en sus hijos. Quería renovar la plenitud de su espíritu en el corazón de sus discípulos. Y hay momentos en los cuales nosotros necesitamos entender que no es la circunstancia la que le interesa calmar a Dios. No siempre a Dios le interesa calmar la crisis, sino le interesa calmar lo que la crisis provoca en nuestro corazón. ¿Va de nuevo? No siempre a Dios le interesa cambiar la circunstancia o la crisis. Muchas veces a Dios le interesa cambiar lo que provoca la crisis o la circunstancia que vivimos en nuestro corazón. Dios está más interesado en tu corazón que en tu crisis. Hola. Dios está mucho más interesado en mi corazón que en mis crisis. Hay veces que Dios no quiere calmar la tormenta, pero ¿será posible? Pero es así. Lo que quiere es calmar nuestro corazón en medio de la peor tormenta, que no es lo mismo.
Nosotros siempre le pedimos a Dios que cambie nuestras tormentas, pero más de una vez Él no quiere calmar la tormenta, sino quiere calmar nuestro corazón en medio de la tormenta. ¿Están acá? ¿Los demás también? Estamos hablando de unos discípulos que eran pescadores experimentados. Seguramente habían vivido tormentas tremendas en su vida, pero en este momento estaban cansados. Esa era la diferencia. Estaban agotados. Y aunque eran expertos en el mar, Jesús vio que no era suficiente con el conocimiento o la estrategia humana que ellos tenían. Como te pasa a vos y a mí. Estaban remando cansados, estaban remando con fatiga. Hay momentos en tu vida donde vos le decís a Dios, Dios mío, es que yo ya he hecho esto varias veces antes, ya lo he hecho muchas veces y de muchas maneras, pero no sé por qué no funciona. Pero te das cuenta de que no es suficiente que lo hayas hecho muchas veces. Te das cuenta de que estás frente a un momento donde tu capacidad no es suficiente y hasta lo que resultó antes por ahí no resulta ahora. Y es ahí donde el Señor entonces dice el relato de la palabra que ve la situación y decide actuar. Él conoce como nadie nuestras frustraciones. Él conoce como nadie nuestros intentos de resolver crisis. Conoce nuestras fatigas. A veces hay frustraciones en nuestro matrimonio. A veces hay frustraciones en nuestra paternidad. A veces hay frustraciones en nuestra economía. En circunstancias que nos rodean, que nos abruman. Y a veces pensamos que Él no está presente o que Él no está viendo lo que está ocurriendo o que algo está fallando de lo que vos considerás que Dios debería hacer y Él no está viendo lo que está ocurriendo, pero eso no es así. Me gusta este pasaje porque dice que el Señor estaba en el monte orando y precisamente estaba orando por ellos, pero al mismo tiempo los miraba porque sabía lo que ellos estaban enfrentando. O sea, Él oraba por ellos y al mismo tiempo los veía en las circunstancias difíciles. Jesús intercede por nosotros, dice la palabra. Y mientras ora también te ve remando contra la corriente en medio de la tormenta. Y probablemente, o seguramente, lo que ellos estaban pensando fue, Jesús nos puso a trabajar todos estos días. Hicimos la tarea que nos encomendó, intentamos hacer las cosas bien y estamos explotados. Estamos detonados de cansancio, estamos cansados. Y encima, para colmo, estamos remando acá contra la corriente de esta tormenta y Él está allá en el monte orando y nosotros acá solos. ¿Por qué me dejaste? Eso es lo que nos ocurre muchas veces en las tormentas de nuestra vida, en las crisis de nuestra vida, como decía el pastor ayer, en los de repente de nuestra vida, que automáticamente nos sentimos solos. Sentimos que Dios no está o que está mirando para otro canal, sentimos frustración y nos desanimamos. No se lo decimos por temor reverente, pero lo sentimos. Pero hoy quiero decirte que Dios está viendo con mucho detenimiento dónde vos estás. Él no está ajeno a tu situación, Él no está ajeno a tu tormenta, Él no está ajeno a lo que está pasando. Dios está en tu asunto. Aunque nada te diga que está, yo te afirmo, Dios está en tu asunto. Este es el momento donde perdiste el control, en donde necesitas creer, entender y saber que verdaderamente es mucho más que una linda cancioncita, que Él tiene el control y nunca pierde el control, y nunca es nunca. Y aunque no esté haciendo lo que vos esperás que haga, eso no significa que Él ha perdido el control. Él sigue teniendo el control. Y Jesús sigue estando presente. Él estaba en el monte orando, pero dice la palabra que al mismo tiempo, mientras oraba, los estaba mirando. Y los veía remar contra la corriente en medio de la tormenta, pero el Señor no está ausente de cuál es tu situación. Eso no significa que Él no esté ausente de cuál es tu cansancio, de la injusticia que puedes estar viviendo. Él está esperando su momento y no tu momento de necesidad total, donde Él va a interrumpir en tu vida para mostrarte quién es Él. Y por eso cuando Él ve que las circunstancias es algo que no es posible soportar, es ahí donde Él decide sorprenderte con su gracia y su favor. Pero no es un empleado
a disposición de la urgencia. Yo te digo como lo siento. En medio de las tormentas, deja de pensar en tus pavadas, en lo que tu cabeza te dice, sean tuyas o del diablo, y empezá a pensar los pensamientos de Dios, que son siempre y para siempre de bienestar para tu futuro. Pero hay algo interesante en esta historia que me gusta destacar. Y es que quizás lo que pensamos automáticamente es que al momento la tormenta se calmó. Pero si lees con detenimiento, eso no pasó. Eso no fue lo que ocurrió. En esta historia, y por eso tomé esta historia, la tormenta sigue presente. El viento sigue soplando con fuerza. Pero Jesús descendió del monte y comenzó a caminar sobre el mar y la tormenta no se detuvo. ¿Se podía haber detenido? Claro que sí, pero él decidió que no se detuviera la tormenta y él ya estaba en el mar. La Escritura no dice en ningún momento que cuando Jesús tocó el mar se calmó la tormenta. Dice que la tormenta seguía. Y te cuento, yo cuando tuve la oportunidad de estar ahí en el mar de Galilea, le pregunté al guía que yo tenía judío, que era un gran experto, le pregunté sobre las historias de tempestad que hay en el mar de Galilea. Yo miraba el mar muy calmo, muy tranquilo, navegamos sobre ese mar en unas barcazas, hicimos un evento de adoración ahí en el medio del mar de Galilea y las barcazas ni se movían. Dije, ¿por qué la Biblia habla de tanto esto? Y él me explicaba que en ese lugar, cuando los vientos se cruzan y quedan encerrados entre las montañas que los rodean, se levanta un viento que hace imposible prácticamente la navegación. Y Jesús decide ir caminando sobre el mar de Galilea en esa circunstancia de tempestad. Y llega y los ve. ¿Y qué ocurre con ellos cuando los ve? Ocurre lo que muchas veces ocurre con vos y conmigo, ¿no? Ellos se gritaron, se espantaron, se confundieron, dice que pensaron que era un fantasma, porque en medio de la tormenta de tu vida, la que más nos asusta, solemos a desesperarnos, a tener en nuestro corazón un grito de desesperación y hasta confundir la pelea. Y empezamos a remar contra la corriente y hasta solemos pelear con los que más amamos y que están cerca nuestro. Y pensamos que Dios no está ahí. Pero es maravilloso saber que nuestro Dios irrumpe en el peor momento y va en nuestro auxilio cuando Él cree que es el momento preciso. Hay situaciones que Él permite que no entendemos. Él está orando por vos y está viendo tu tormenta. Él no está lejos de ella. Él está ahí presente. Y cuando decide aparecer en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que muchas veces no va a ocurrir de la manera que nosotros esperábamos o quisiéramos. Que puede ser que esa tormenta que se está formando tan fuerte en nuestra vida, Dios la permita con propósito. Y el Señor va a actuar de manera diferente a lo que tal vez hemos experimentado en otras veces. Porque Dios no es un animalito en serie, es un Dios todopoderoso que decide cómo quiere y cuando quiere. Cuando experimentamos diferentes tormentas en nuestra vida, Dios se va a dar a conocer poderosamente y nos va a mostrar su carácter para que podamos experimentar cuán amplio y cuán ancho y cuán profundo es su amor para con nosotros. ¡Aleluya! Las primeras palabras de Jesús a los discípulos fueron: tengan ánimo. ¿Perdón? Igual que Pablo en su viaje a Roma, estaba destruyendo el barco. Tengan ánimo, no se va a morir ninguno. Decime cualquier cosa menos que le ponga onda a esto. Pero Jesús le dice, tengan ánimo. Pero le sigue diciendo, yo soy. No temas. Tengan ánimo, yo soy, no temas. Ahora presta atención. Es importante esto, que lo entiendas. Lo primero que Dios nos dice en medio de la tormenta es justamente eso, ten ánimo. En medio de la tormenta de nuestra vida el Señor decide animarnos.
porque nuestra naturaleza humana tiende a desanimarse. Entonces, lo primero que Dios nos dice es ánimo. Quizá, a lo mejor, lo que vos y yo seguramente diríamos es, bueno, si vos querés que yo me anime, para la tormenta, y vas a ver qué ánimo que me va a brotar. Yo le digo así muchas veces, no sé vos. Pero el Señor te está diciendo, anímate aún en medio de la tormenta, no cuando la calmes, sino en medio de la tormenta, porque mi gozo es tu fortaleza. Y si acaso cobras ánimo, aunque no veas nada, vas a activar que yo pare la tormenta. Te recuerdo que estas palabras están siendo dichas y la tormenta seguía. Hasta ese instante la tormenta no se había parado. La tormenta continuaba. Y él le dice, tengan ánimo. Y luego le dice una frase que para mí es tremendamente poderosa a través de toda la Escritura y que marca la diferencia y que desde la primera vez que se menciona en Génesis está la clave de nuestra vida y de nuestro enfrentamiento a cualquier circunstancia. Yo soy. Yo soy. Cuando Moisés le pregunta a Dios en nombre de quién yo voy, ¿cómo voy a hacer para enfrentar esta batalla? Y Dios le dice, yo soy. Y ese yo soy se repite en la Escritura en todo momento. El yo soy va contigo. Mi presencia irá contigo. Mi presencia te dará descanso. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la vida. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy es lo único que vos necesitas y yo en medio de la tormenta. Y nada más que eso. Y Él sigue diciendo, yo soy. Aleluya. Por encima de la necesidad de que calme la tormenta, lo que no podés perder y necesitas más que cualquier calma de tormenta es que el yo soy siga estando ahí. Yo soy sobre todas las cosas que pueden pasar en tu vida, dice Dios. En cada circunstancia, vos podés, en lugar de gritar con temor, de enojarte, en lugar de ver fantasmas, en vez de pelearte con el de al lado, puedes decir, el gran yo soy está conmigo. Yo no sé cómo ni cuándo va a terminar esto, y Él sabe que quiero que termine ya. No sé cómo va a terminar ni cuándo. Yo no sé si esta tormenta va a acabar ahora o va a tardar más tiempo. Yo no sé si la circunstancia se va a resolver como yo espero, pero de algo estoy seguro. Es que si el Dios yo soy está conmigo, yo voy a tener ánimo, porque voy a salir de esto, voy a tener descanso, porque Él me va a fortalecer, Él va a estar en mi vida como lo prometió siempre, y Él va a estar por encima de toda circunstancia. Miren, aunque es algo menor, pero ese chiste que hice con el viaje de Graciela. Oraban allí las hermanas en San Antonio Oeste, le mandaron ahí un montonazo de mujeres, bendiciones para ella, todos orando, nosotros orando para que pueda volar. El vuelo se canceló. Y bueno, tranquilo, una predicación menos al día siguiente, y estaba ahí orando, y mira, salió el sol, dice Graciela. 3 minutos, ¿vino? Salió el sol, nube. Seguíamos orando, al rato, se aclaró. Sí, se aclaró. Y de golpe, Él hace lo que quiere. Que si Él quería que viajara, yo le decía, las hermanas estaban orando allá, ¿no será que se aclaró por eso? Puede ser, pero también puede no ser. Porque Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y eso hay que entenderlo para no perder el ánimo ni el control en medio de las tormentas. Ese es el verdadero gozo en nuestra fortaleza. Es el gozo a pesar de lo que podemos estar viviendo. No es que vamos a dejar de orar, de clamar y de pedir milagro. Eso es un error, es ser espiritualoide. Porque el que pide recibe. ¿Cuándo? Siempre. Pero pido con ánimo y con la convicción de que Él está en mi asunto y Él va a decidir cuándo. Pero cuando lo decida, quiero que me encuentre con ánimo y clamando. ¿Escuchaste? Con ánimo y clamando. No, frustrado y clamando, enojado y clamando, fastidiosa y clamando. Con ánimo y clamando. Entonces ahí entiendo cuando el apóstol Pablo escribe,
Por ejemplo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba cuando dijo eso? En la cárcel. ¿Perdón? En la cárcel. Yo me imagino que él dijo, regocijaos, y se detuvo y habrá mirado sus cadenas, las marcas del castigo, sus cicatrices. Dijo, no, pero mi ánimo está por encima de lo que veo. Mi ánimo está basado en que yo sé que Él está en mi asunto. Aunque todo me diga que no, Él sigue estando en mi asunto. Así que me vuelvo a gozar, regocíjate, porque hay una esperanza eterna, hay una esperanza gloriosa que va mucho más allá de las circunstancias que nos toque vivir. ¿Qué te quiero decir, amada, amado? No podemos seguir mirando las cosas que se ven como si fueran definitivas, como dice la palabra. La palabra dice que las cosas que no se ven son las eternas. Y cuando vemos eso entendemos que Dios tiene un plan y que ese plan glorioso va para encima de cualquier circunstancia que pueda vivir y que Dios cumplirá lo que me prometió y que no hay tormenta que pueda terminar de hacer cumplir el plan por el cual Dios me llamó. En Marcos 6:51, ahí, en el final de este pasaje que leímos, ahí dice que y subió con ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. O sea que hasta ahí Dios dejó que la tormenta corriera. Ya les había dicho que tengan ánimo, les había dicho que era Él, pero la tormenta no se calmó. El Señor sube a la barca y ahí el viento se calma. Debemos entender que no hay ninguna tormenta en nuestra vida que vamos a poder vivirla en paz y teniendo ánimo si no invitamos a Jesús a que suba a nuestra barca y tome el control. Si le quitamos el control por nuestra desesperación, nuestros nervios o nuestros enojos, no va a funcionar. La única manera de vivir el tiempo de tormenta en paz y con ánimo es que Él esté arriba de la barca. Necesitamos entender que al gran yo soy tenemos que tenerlo presente y decirle en mí las tormentas, yo no la puedo comprender, yo no entiendo, Señor, por qué me pasa esto, pero vos sabés todo, vos estás en mi asunto, yo lo creo y voy a esperar con gozo en la esperanza del milagro. Y además voy a poner mi parte para que termine, que es estar enfocado en vos y metiéndome cada vez más en vos, porque sos vos el que me va a sacar de esta tormenta. La mayoría de las veces el problema no lo tenemos con la tormenta o con lo que ha provocado la tormenta, lo tenemos con Dios, aunque nos cueste visibilizarlo. Y a veces Dios tiene que meternos en tremendas tormentas para que reaccionemos, que nuestro problema está con Él y no con las circunstancias. Entonces debo pensar, en ese momento no me ha sido revelado todo, por qué me pasa esto, por qué sucede esta crisis, pero tú lo conoces todo, Señor, y si tú estás, para mí es suficiente. Así que si vos estás en medio de la crisis, no tengo que temer, porque el gran yo soy está conmigo, y eso es lo único que necesito. Entonces dice la palabra que tan pronto como Jesús puso sus pies en la barca, se calmó el viento. Así que Él mostró su autoridad y su poder, que Él es capaz de tener la autoridad sobre los vientos, sobre las circunstancias, sobre lo que veían, sobre aquello que no veían. Él es el Dios que todo lo ve. Y tenemos que meter esto en nuestra cabeza. Así que en vez de rompernos la cabeza, pero si lo ve, ¿por qué no actúa? Debo hacer mi parte, que es enfocarme en Él, alabarlo, darle gloria y consagrarme más, porque por alguna cuestión de mi carne no estuve lo suficientemente enfocado y metido en su río como para que Él actúe antes.
Él no se está demorando, Él está esperando que yo haga algo que no he hecho hasta ahora. Y la única manera de descubrirlo es metido en su presencia. Necesitamos descansar en sus manos. Necesitamos descansar en que sus promesas son verdaderas. Que la esperanza que Él ha puesto sobre nosotros, aunque nosotros y nuestros ojos vean lo contrario, aunque lo que veamos sea algo diferente, lo que nos espera es lo que Él ha dicho y no lo que yo veo. En vez de la tormenta, lo que yo veo es que voy a terminar muriéndome, hundiéndome en la tormenta. Pero mi esperanza no está en lo que veo, sino en lo que Él dijo. Porque se lo dijo, está hecho. Yo quiero orar por ustedes esta mañana. He tomado el tiempo para poder tener un espacio para orar. Porque yo creo esto, yo creo que, a ver, ¿cómo lo digo? Lo más preocupante de todo esto no es el tema de la tormenta, porque más temprano que tarde Dios te va a sacar de la tormenta, porque Él es grande en misericordia. Mucho más en misericordia que en juicio. Entonces, esa no es la gran preocupación. La gran preocupación es qué quiere Dios con tu vida y qué no estás haciendo. ¿Qué te estás perdiendo de lo que Dios planeó para tu vida? Y yo creo que es clave aprobar en esos tiempos, porque es donde Dios nos prueba, nos ve. Es fácil gritar un aleluya cuando la cosa va espectacular. Pero ¿qué pasa arriba de esa barca? Cansado, creyendo que hice las cosas bien, revisando para atrás y dije, yo fui a predicar de 2 en 2, yo hice milagros, yo hice lo que Él me dijo, encima le di de comer a un paquete de gente. Pero el destino no es lo que ves, sino lo que Él dijo. Y yo anhelo de todo corazón como pastor que nada de lo que te dijo dejes de vivirlo. Inclina tu cabeza, por favor, y cerra tus ojos ahí en tu lugar. Y tal vez esta mañana aquí haya en la iglesia personas que están viviendo alguna circunstancia de crisis, de tormenta. Algunos por ahí es una lluvia, pero que no termina nunca. Que dicen, no es tan grave, no es tan terminal, pero ¿cuándo se va a terminar? Él está en tu asunto. ¿Y por qué no se termina? ¿Qué sé yo? No soy Dios, pero sé que Él está en tu asunto. Y sé que si acaso esta mañana cobras ánimo y decidís, en vez de mirar la tormenta, mirarlo a Él, y contrario a lo que tu naturaleza dice, dar un paso más de compromiso con Él, estarás mucho más cerca de la calma que de la tempestad. Y tal vez estés aquí viviendo una gran tormenta que parece que no se va a terminar nunca. Y cuando más esperas el sol, hay más rayos y truenos. Y lo ves a Dios, y Dios está como lo veían ellos, pero la tormenta seguía. Tal vez sea que Dios quiere calmar tu corazón antes que la tormenta. Tal vez será que, como nos dice a nosotros de los discípulos, les pasaba eso porque no entendían mi plan. Su corazón estaba en otra dirección y no entendían. Se les endureció el corazón por las circunstancias y no entendían. Y tal vez lo que quiere Dios es calmar primero tu corazón antes que la tormenta. Y hasta que tu corazón no esté calmo, con ánimo y gozoso a pesar de la tormenta, no va a hacer lo otro.
Y yo creo que esta es una mañana para poner fin a la tormenta. Y la vas a poner fin vos primero para que Él después decida cuándo. Le vas a poner fin con la decisión de tu corazón para que Él decida cuándo.